Hola a todos, muy buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 30 de octubre de 2024. Y el día de hoy nuevamente tenemos mucha información acerca de lo que está ocurriendo en el sur de Donetsk, donde nuevamente vemos como toda esa zona está colapsando, me atrevería a decir. Hay múltiples avances muy constantes y se dan en muchos puntos distintos. Pero además de eso, hay información bastante llamativa de algo que está ocurriendo un poco más al norte. Eso sí, antes de empezar con todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí y para este canal. Y vamos rápidamente a lo que es el frente, porque como pueden ver acá, nuevamente el sur de Donetsk ha sido el foco de los avances rusos. Y en primer lugar vamos a hablar de lo que es la zona de Ugledar, porque en este punto los rusos han logrado completar distintas capturas que se estaban gestando en el último tiempo. En primer lugar, los rusos han logrado capturar por completo Bogoyavlenka. Solamente distintas zonas de la periferia de Bogoyavlenka se mantenían todavía bajo control ucraniano, pero de igual manera eso todo se ha acabado y finalmente toda esta localidad ha caído bajo control ruso. Pero el avance más contundente en relación a esto tiene que ver un poco más con Novukrainka. Recordemos que algo así como un 40% de Novukrainka estaba todavía bajo control ucraniano, un poquito menos, pero en las últimas horas eso también se ha acabado y esta localidad ha pasado a estar completamente bajo control ruso. Y por último, el último avance que se reporta en estas últimas horas, esto lo reporta Deep State UA, entre otras fuentes, distintas fuentes muestran distintos avances, pero lo que tengo entendido es que ya esta localidad de Yasna Poliana ya ha caído bajo control ruso. Hay fuentes que apuntan a eso. Deep State, por ejemplo, apunta que la mayoría de la localidad está bajo control ruso y que hay un sector en la zona gris, de lo que tengo entendido yo, todo Yasna Poliana está bajo control ruso, así que eso es lo que vamos a señalar acá en este mapa. Y hablemos de Kurajove, porque durante el día de ayer se liberaron distintas imágenes, videos bastante largos, del ejército ruso asaltando distintas posiciones ucranianas e incluso logrando romper estas posiciones. Y con esto se ve que el ejército ruso finalmente ha logrado no solamente penetrar en lo que eran las afueras de Kurajove, sino que también ha logrado entrar en lo que es la localidad en sí. Y durante mucho tiempo se estuvo especulando acerca de lo que podía ser un asalto directo de Kurajove por parte de las fuerzas rusas. Desde que los rusos tomaron Gastre y Ostrivske, veíamos que quedaban solamente a 1 kilómetro de Kurajove. Pero también se hacía muy difícil que los rusos atacaran dicha localidad desde Ostrivske, debido a que tendrían que llevar a cabo un cruce que podía ser muy peligroso. Pero lo que ha ocurrido después es que los rusos también capturaron Maximilianivka y lograron avanzar desde dicha localidad, donde no se replica el mismo problema. De igual manera, no estábamos viendo asaltos en esa dirección, no se estaba viendo que los rusos estuviesen entrando en Kurajove, y esto principalmente se debía al hecho de que se supone que Kurajove tiene una defensa que ha sido preparada durante este último tiempo, considerando la importancia de Kurajove, y que una posibilidad era que los rusos estaban buscando atacar Kurajove desde múltiples direcciones antes de lanzar un asalto directo, debido a que un asalto directo puede ser costoso. Y todo esto, lo que estábamos viendo mientras se estaban gestando estos avances, es que los rusos avanzaban hacia el norte para acercarse hacia Kurajove, que si bien no pueden asaltar Kurajove desde el norte, debido a un estanque que se encuentra, una zona del río Vovcha que se hace bastante ancha, entonces lo que podían hacer los rusos sí era ir atacando estas posiciones ucranianas dentro de Kurajove mediante lo que es la artillería, mediante lo que era el uso de drones, etc. Y así ejercer presión. Pero la otra posibilidad que existía era que los rusos avanzaran desde el sur para así llegar finalmente a Kurajove y atacar desde múltiples direcciones o incluso alcanzar la retaguardia, que es algo que comentamos hace unos minutos. De momento, como también comentamos, las posiciones rusas en el sur de Kurajove todavía están bastante lejanas de la localidad, así que vimos cómo los rusos finalmente tomaron la decisión de lanzar un asalto directo y de entrar finalmente en Kurajove. Hay que quedar atentos a distintas cosas, por ejemplo, si es que los rusos logran consolidar sus posiciones dentro de Kurajove, si es que logran progresar, si es que logran avanzar y profundizar estos avances, si es que también la defensa ucraniana se mantiene estable o débil.
todo eso todavía está por verse, pero lo cierto es que un asalto directo en teoría por parte del ejército ruso sería mucho más difícil de mantener de lo que puede ser un asalto desde la retaguardia, y eso hay que tenerlo en consideración. Y eso puede hacer que Kurajove sea una batalla bastante lenta y que mientras se desarrolla esta batalla los rusos vayan avanzando hacia la retaguardia y que así logren otro punto de avance, o que también, quién sabe, qué puede ocurrir con la defensa o con el ataque. La verdad es que hay muchas cosas que pueden ser impredecibles, pero si es que todo se apega a lo que es la lógica que estamos acostumbrados a ver, entonces la batalla de Kurajove debiese ser más lenta, sin muchas retiradas, más que nada con avances, con estos típicos avances que vemos en estas zonas urbanas cuando no hay ataques en pinzas, avances cuadra a cuadra, donde los combates son muy, muy duros para ambos ejércitos, pero siempre recalco que esa es la tendencia, no significa que eso vaya a ocurrir acá. Hay muchas situaciones, muchas variables que han ido cambiando a lo largo de esta guerra, así que nunca se puede predecir exactamente qué va a ocurrir. Pero si es que solamente vemos el asalto directo, entonces eso debiese ser la secuencia más lógica, aunque obviamente eso no se puede asegurar. Y para contextualizar un poco, recuerden que la línea de contacto en este sector está en Prechistivka, en Solotarenivia, en Ugledar, y que rápidamente se han logrado avances bastante contundentes, bastante profundos, que no solamente han acercado a los rusos a lo que son estas localidades, sino que también las han dejado completamente bajo su control. Donde todavía hay combates es en Shakhtarsk, pero debiese ser que durante las próximas horas, quizá los próximos días, también esta localidad caiga bajo control ruso. Y si bien todo esto es muy reciente, hay distintas versiones, distintas fuentes que apuntan a distintos factores acerca de cómo se pudieron gestar estos avances. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que avanzar una gran cantidad de territorio a lo largo de espacio abierto es bastante complicado. Tomen por ejemplo la distancia entre Solidatenivia y Prechistivka y lo que son Shakhtarsk y Novukrainka. Es mucho terreno. Y lo que suele ocurrir es que tener que pasar a lo largo de todo este campo abierto termina haciendo que seas atacado por artillería o por drones. Y normalmente lo que se ve es que los avances terminan siendo más lentos, más paulatinos, como lo que ocurrió en dirección a Bogoyablienka. Pero ese no fue el caso, al parecer, en la zona de Shakhtarsk y Novukrainka. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Obviamente es difícil saber a ciencia cierta qué ocurrió, pero se apunta a que quizá Ucrania no tenía mucho para ofrecer resistencia. Sabemos que Ucrania tiene problemas en lo que son sus municiones, su armamento, especialmente en artillería, pero esto también se extiende hasta cierto punto en drones. Habían reportes de hace algunas semanas que comentaban cómo el ejército ucraniano trataba de interceptar mediante guerra electrónica lo que eran los distintos drones rusos para retirar los explosivos y así poder adherirlos a sus propios drones, porque no estaban teniendo no estaban logrando recibir los explosivos suficientes como para poder armar sus propios drones. Entonces lo que puede ser es que en este sector del frente quizá estaba esta escasez y eso hizo que el ejército ucraniano no pudiese impedir estos avances o por lo menos no oponerlos demasiado. El otro factor que se comenta es el uso de la guerra electrónica por parte del ejército ruso para derribar estos drones, pero quizá también puede ser una combinación de ambos factores. Lo que importa es el resultado, un avance muy extenso, muy profundo y muy rápido en este sector, donde una línea defensiva ucraniana ya ha caído y donde vemos cómo el frente del sur de Donetsk queda bastante expuesto. O sea, es cosa de ver dónde los rusos pueden avanzar. Si es que siguen avanzando hacia el norte, se pueden ir aproximando más y más hacia Kurajove. Vamos a comentar un poco después de qué está ocurriendo en Kurajove. Pero no solamente hacia Kurajove, sino que hacia la retaguardia de Kurajove. Podrían, si es que tienen más éxito capturando estas localidades que están hacia el norte, ir avanzando más y más hacia las rutas de suministro que terminan entrando y saliendo de Kurajove, y eso pondría a dicha localidad, que es muy importante, que vamos a comentar en unos minutos más, en una situación extremadamente difícil. Pero para eso falta bastante. Tendremos que ver qué hacen los rusos desde estas nuevas posiciones y si es que logran seguir avanzando hacia el norte, porque de igual manera la distancia es bastante grande. Pero como ha sido el ritmo del avance ruso en los últimos días, eso también hay que tenerlo en consideración. Y hay una última captura que quizá es la más importante del último tiempo del ejército ruso en este sector, pero antes de todo aquello me gustaría ir
comentando lo que ocurrió en Terni, porque el ejército ruso ha vuelto a avanzar desde el norte de dicha localidad y algo así como un 40% de Terni, según Syriac Maps, está bajo control ruso. Y eso sería un avance pero extremadamente importante, una captura muy importante de territorio, porque vemos que efectivamente estos avances en Terni se mantienen, sigue existiendo esta iniciativa, que es algo relativamente importante para los rusos, porque veíamos que en el pasado sus asaltos en esta dirección no lograban mantenerse, no lograban extenderse a lo largo del tiempo y finalmente eran contraatacados. Hemos hablado bastante acerca de cómo esta línea de Terni, Yampolivka, Serichny, Torsk es muy importante y de cómo durante este último año y medio los rusos han intentado lanzar distintos asaltos, algunos avanzan, algunos terminan siendo destruidos o columnas importantes terminan siendo destruidas, como ha ocurrido hace un tiempo, pero vemos que efectivamente la defensa ucraniana se estaba manteniendo sólida. Pero los rusos hace unos días, un poco más de una semana si es que no me equivoco, introdujeron una nueva variable, que es que lograron entrar en Terni desde el norte, así que no era tan relevante ya la defensa ucraniana hacia el este, las preparaciones que habían hacia el este. Y eso ha permitido a los rusos entrar en Terni y ahora les ha permitido avanzar más y quién sabe, así como van las cosas, puede ser que Terni en el próximo tiempo, en el corto plazo, termine siendo capturada por el ejército ruso y luego de Terni podría ir a Yampolivka y luego podríamos ver cómo se lanzan distintos asaltos hacia Zarichne y hacia Torsk. Esta zona del frente es muy importante, lo he comentado en distintas ocasiones, porque tiene que ver directamente con lo que es el frente del Limán. ¿Y por qué es importante el frente del Limán? Bueno, capturar Limán que terminaría abriendo a los rusos el camino a lo que es Slaviansk y Kramatorsk, algo similar a lo que están tratando de hacer con Chasiv Yar desde el sur. Así que esta zona, si bien no recibe mucha atención, o por lo menos no la ha recibido en este último tiempo, es extremadamente importante para lo que pueda ocurrir en la batalla de Donetsk. Pero regresemos rápidamente a lo que es la zona sur de Donetsk, porque durante las últimas horas distintas fuentes apuntan a que Kurajivka ha caído bajo control ruso. Hemos hablado mucho de esta localidad, era esta localidad central en lo que era una serie de pueblos ucranianos en todo este sector, Soriane, Alexandropil, Girniki, Ismailivka, Vavchenka hacia la retaguardia, Ostrivsk hacia el sur y también Kurajivka. Y eventualmente hemos visto cómo los rusos han presionado en todos los flancos de Kurajivka y que finalmente todo indica que el ejército ucraniano se ha visto obligado a abandonar Kurajivka, que era algo que, si bien es una retirada dolorosa, era algo bastante esperable debido a lo que habíamos estado viendo, la captura de Girniki y de Soriane, la presión desde Alexandropil, estas dos pinzas que se iban cerrando, era más o menos lógico, pero finalmente parece ser que esto ocurrió. ¿Y qué puede ocurrir ahora? Bueno, que los rusos sigan presionando en esta dirección, que traten de entrar y quizá de tomar lo que es la localidad de Vovchenka, tras esto Ilinka y Bretsky, y con esto los rusos podrían comenzar a atacar lo que es Kurajove desde el flanco norte mediante lo que puede ser artillería, mediante lo que pueden ser drones, incluso, si es que no me equivoco, por el alcance, por la distancia entre estas localidades y Kurajove, se podrían incluso utilizar tanques, aunque, bueno, si es que esto ocurre o no, todavía está por verse. Hay distintos cruces, si es que no me equivoco, que llegan desde la zona norte hacia Kurajove, pero no tengo claro si es que estos puentes todavía existen y sería prácticamente imposible colocar pontones o puentes temporales en esta zona. Sería muy pero muy difícil y debido a lo ancho que es esta zona del río y que pueden ser atacados constantemente. Así que eso por lo menos yo me imagino que se estaría descartando y es lo que están comentando distintas fuentes. Pero además de esta presión, los rusos podrían seguir avanzando desde Beretsky hacia Stary Terny y desde Stary Terny hacia Dachne con tal de ir avanzando y generar una curva para llegar hacia Kurajove desde la retaguardia. Ahora, si es que esto ocurre o no, todavía está por verse, es una posibilidad que van comentando distintas fuentes, pero como siempre, todo esto hay que esperar a verlo. Por lo menos de lo que tengo entendido yo, el objetivo más a corto plazo es poder ejercer presión contra Kurajove desde estas localidades mediante el uso de distintos elementos, distintas armas del ejército ruso. Y ya para ir cerrando el video de hoy, me gustaría comentar un poco cuál es la situación que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Y me gustaría incluso extenderlo a los últimos meses. Vemos que Ucrania tiene este problema bastante grande que
Lo hemos comentado una y otra vez, no es nada nuevo, esta escasez de municiones, de equipo, de tropas, etc. Ucrania tiene este problema. Y lo lamentable para Ucrania es que la realidad que tiene es que el frente es muy extenso. Los rusos presionan desde distintas direcciones. Estamos viendo que Ucrania lanzó su operación en la zona de Kursk, que si bien tuvo un éxito inicial, no logró capturar mucho más de 1000 kilómetros cuadrados, que es bastante para lo que es esta guerra, pero no es comparable a avanzar a lo largo de lo que son zonas donde hay defensas establecidas. Vemos que esta zona de captura se ha ido reduciendo bastante y que los rusos están tratando de recuperar más territorio, algo que de momento no están teniendo éxito, por lo menos no en las últimas semanas. Pero de igual manera es un punto donde Ucrania tiene que invertir tropas y recursos. Y podemos ver que el frente va desde la zona de Kursk hasta distintas zonas de Zaporilla. Es un frente extremadamente largo y es un frente donde se está ejerciendo presión en múltiples direcciones. ¿De qué lugares hemos hablado en las últimas semanas? Hemos hablado de Kursk, hemos hablado en distintas ocasiones de lo que es la zona de Vovchansk, hemos hablado de lo que es la zona de Pishania, hemos hablado ahora de lo que es la zona de Terny, hemos hablado de la zona de Siversk, hemos hablado de la zona de Chasiv-Yar, hemos hablado de la zona de Pokrovsk, hemos hablado de la zona de Kurajove, hemos hablado de la zona de Ugledar y también hay movimientos, aunque bastante más limitados, en la zona de Zaporilla. O sea, hay distintos, por lo menos 10 puntos desde donde los rusos están presionando y estos 10 puntos tienen otros, bueno, en Vovchansk no es tanto presión rusa, de hecho son, más que nada lo último que comentamos fue contraataques ucranianos, pero se entiende. Y estos 10 puntos en sí también tienen subpuntos donde se están viendo distintos combates. ¿Qué quiero decir? Que hay múltiples puntos donde el ejército ruso puede presionar y donde puede sobreextender a las fuerzas ucranianas. Y claro, Rusia también para sobreextender, incluso con operaciones ofensivas, necesita más recursos para llevar todo esto a cabo, pero la ventaja que tiene Rusia en armamento, en equipo, en poder de fuego es mucho mayor. Es una ventaja tremenda, incluso de 7-1 se habla en distintas ocasiones de la cantidad de artillería que puede disparar Rusia. En términos de tropas, el número está un poco más balanceado, pero no logra equiparar, obviamente, todo lo que es esto que tiene que ver con el poder de fuego que tienen los rusos en relación a los ucranianos. Y a eso también hay que sumarle lo que es el hecho de que la Fuerza Aérea Rusa está operando, muchas veces lanzando bombas FAB. Ucrania, si bien tiene los F-16, no se puede equiparar. Y todo eso es un factor bastante, pero bastante importante. ¿En qué se traduce todo esto? Que Ucrania puede mantener el frente estable en distintos puntos, puede incluso tener una defensa bastante competente y bastante buena, como ocurre en Chasiv-Yar, como está ocurriendo ahora en Torietsk, como también se ve que Ucrania ha logrado estabilizar Pokrovsk, pero tapando estos incendios, apagando estos incendios, surgen otros, como por ejemplo, en los últimos meses habíamos hablado de la zona de Pokrovsk, de los profundos avances en Pokrovsk, y finalmente Ucrania estabilizó un poco la situación ahí, pero ahora el problema es el sur de Donetsk, y cuando Ucrania utilice los recursos que necesita para estabilizar el frente del sur de Donetsk, si es que logra hacerlo, quizá hay otro punto que se va a hacer crítico. Eso es lo que se ha repetido una y otra vez en esta guerra y que se ha ido profundizando en este último tiempo por la disparidad entre recursos que tienen ambos ejércitos. Eso quería comentarlo ahora porque, bueno, de un momento a otro comenzamos a hablar de lo que es el sur de Donetsk y finalmente vemos cómo los rusos tienen, una iniciativa tremenda en este sector. Están cayendo múltiples localidades, múltiples puntos defensivos y los avances están siendo bastante extensos y el día de hoy, o el día de ayer mejor dicho, ha comenzado una batalla muy importante que es la batalla por Kurajove. Y eso puede dictar el futuro de esa zona del frente por lo menos al corto o mediano plazo. Pero eso ha sido más que nada el video de hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchas gracias.